Aquellos que tienen por ahí el móvil todavía con ruido, por favor quítale el ruido al móvil, ¿vale? Apágalo, ponlo en silencio, tíralo a la basura, bueno, y que no estorbe, ¿vale? Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 18. A partir de ahí vamos a leer. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero a los que Dios ha llamado, lo mismo de judíos que de gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que estaba temblando de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con las gobernantes, los cuales terminan en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado a quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino el propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para
para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos revela al Padre, nos revela la gloria de Dios. Cuando yo vine a ser del Señor y vine a convertirme a Cristo después de estar en una vida de pecado, le hablé a mis amigos del Señor. Y algunos de ellos les expliqué con la Biblia acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la cruz, del perdón de los pecados. Y lo que a mí me asombraba es que no lo entendían, que no lo podían entender. Y me parecía raro, porque, a ver, si está muy claro la Biblia, está claro todo lo que dice la Biblia, está claro lo que Dios es. Pero ellos no lo entendían, les parecía algo raro y por lo tanto lo despreciaban. Y habiendo tantas pruebas en la Biblia de que Dios es, que Cristo es, y siendo tan claro lo que Dios dice, ¿por qué no lo entienden? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no lo perciben como yo lo veo tan claro? Y esto era porque, verás, la verdad de Dios que está aquí, tiene que llegar aquí, y de aquí tiene que llegar aquí. Y esa es la obra del Espíritu. Cuando tú le hablas a alguien del Señor, tú le hablas y le traes la palabra de Dios externamente, a su mente, a sus oídos, a su conciencia. Pero para que llegue a su corazón y se persuada de que de verdad es esa palabra, ese evangelio de salvación, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y por eso le dice Pablo, predicamos a Cristo y los judíos un tropiezo, porque dicen, que va, esto no puede ser. ¿Cómo va a ser un Mesías que muere en la cruz? Eso no puede ser. Y le parece un tropiezo. Predicamos el evangelio a los gentiles y dicen, pero ¿cómo? ¿Un Dios que se deja matar en una cruz? ¿Qué Dios es ese? Es un Dios débil, es un Dios que no vale. Y le parecía una verdadera locura. Sin embargo, para los creyentes, Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Lo que los demás ven en Cristo, alguien pobre, hombre, que muere, que es un mártir, que no hace nada, para los creyentes es el poder más grande que hay. Para los que otros ven el Evangelio como una cosa que es una religión que no tiene mucho sentido, para nosotros vemos la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos al Espíritu. Sin el Espíritu no puede haber convicción de quién es Dios. Alguien puede conocer algo, darse por enterado de que algo está, pero solamente va a actuar cuando esté convencido. Por ejemplo, alguien le puede saber que necesita vacunarse porque hay una enfermedad, pero solamente va a ir a vacunarse cuando esté convencido de que tal cosa le es necesaria. No es lo mismo saber que convencer. No es lo mismo enterarse de algo a reaccionar a algo. Y por eso tú puedes saber que hay muchos pobres en el mundo. Y dices, es verdad, hay mucha gente pobre. Y todos sabemos eso. Pero ¿quiénes son los que ayudan a los pobres? Los que están convencidos en su corazón de que deben hacerlo. Así que saber no es lo mismo que estar convencido. Y hay mucha gente que ha oído de Dios, ha leído algo de la Biblia, ha escuchado, pero solo está aquí. Lo sabe, pero no hay una convicción en su corazón y por tanto no reaccionan. Por lo tanto no van a más, porque les falta al Espíritu. Por eso, por muy brillante que sea el sol, el ciego no lo va a ver. Por muy hermosa que sea la melodía, el sordo no la va a percibir. Y lo mismo pasa con el Evangelio. Por muy claro que esté la palabra de Dios y por muy poderoso que es el Evangelio, para alguien que está ciego espiritualmente, no lo percibe y le parece algo sin sentido, algo que no hace falta, algo que no le corresponde, que no le pertenece. Mira, la iluminación del Espíritu de Dios es muy importante, es vital para entender quién es Dios. Si aquí ahora mismo se pusiera a hablar, por ejemplo, nuestra hermana Daniela en rumano, nuestra hermana Valeria, ¿verdad? Ellas son rumanas. ¿Hay más rumanos aquí? Ellos dos.
nuestra hermana Lida, si pusiera a hablar en búlgaro, tendríamos un problema. Ella lo entiende muy bien. Su madre también, su hijo también, pero nosotros no lo entendemos. Si ellos se pusieran a hablar en su idioma, nuestros hermanos de Bulgaria, de Rumanía, no lo entenderíamos. ¿Por qué? Porque no entendemos ese idioma, no lo hemos aprendido. Pero ahora, si alguien traduce, ahora sí lo entendemos, ¿verdad? El Espíritu de Dios traduce las cosas de Dios para que lo entiendas. No solo con tu mente, sino con tu corazón. Es el traductor que revela la verdad de Dios para que tú puedas creerla, guardarla en tu corazón y reacciones ante esa verdad de Dios que te ha traspasado, que te ha llegado. Y por eso, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos responden, mira, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres uno de los profetas. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escucha lo que Jesús le dice. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eres muy listo. Eres tan inteligente, Pedro. Has estado en el seminario, has estado en la universidad, has estudiado 10, 18 libros y finalmente te has dado cuenta de que yo soy el Hijo de Dios. ¿Eso es lo que dice? No, Sergio, ¿verdad que no? Claro que no. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Bienaventurado eres, dichoso, bendito, feliz eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne o sangre. No te lo has aprendido de un hombre. No ha venido otro aquí para convencerte a ti de que quién soy yo. No, eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando alguien conoce a Jesucristo, no lo conoce porque su abuelita le habló, porque la iglesia lo escuchó del pastor, porque lo ha leído en un libro. Ahí puede conocer solo por fuera, externamente, en su mente. Pero cuando alguien conoce a Cristo y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador y el Mesías, cuando alguien hace eso y lo dice en su corazón, es porque Dios mismo, no ningún hombre, Dios mismo se lo reveló. La fe cristiana consiste en una revelación directa de Dios al corazón de la persona. Y por eso aquí dice Jesús, no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo hemos leído antes aquí. El Espíritu de Dios es el que lo revela. Porque dice, el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios. No lo percibe. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios deben de ser por medio del Espíritu de Dios. Es el Espíritu el traductor. Es el Espíritu de Dios el que trae la verdad de Dios a la persona. Es por eso que ahora mismo nosotros estamos rodeados de ondas aquí. Aquí hay ondas de radio, pero tú no las ves, ¿no? Si las ves, tenemos que felicitarte. Aquí hay ondas de internet. Aquí hay ondas de telefonía móvil. Aquí hay ondas de vídeo. ¿Por qué? Porque se transmiten, pero tú no los ves. ¿Y por qué no los ves? Porque no tienes un receptor. ¿Por qué no percibes las ondas que hay en el aire? Porque no tienes un receptor. Si encendiésemos una radio, ese receptor coge las ondas que hay en el aire y tú puedes poner la radio, puedes poner la tele, puedes poner lo que quieras, puedes ver por internet. ¿Por qué? Porque tienes el receptor. El hombre natural, tú y yo, como me he venido a este mundo, lo espiritual no lo podemos percibir porque no tenemos receptor espiritual. No tenemos la antena de Dios. Por lo tanto, no lo percibes. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ponerte un receptor de la emisora de Dios. Y ahora sí sintonizas. Ahora sí estás escuchando. Ahora sí estás viendo. Ahora sí estás percibiendo. Porque tienes el receptor de Dios en ti. Por eso dice aquí que
El hombre natural no lo percibe, pero el espíritu sí. El hombre espiritual sí lo percibe. Y esto es de vital importancia porque verás, ni siquiera viendo milagros de Dios, alguien puede entender eso sin el Espíritu Santo. Escucha lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Ellos habían visto, Deuteronomio 29, habían visto cuántos milagros de Dios habían visto. En Egipto, ¿cuántas plagas hubo? 10, ¿no? 10, aún no he dicho 7. Hay que repasar un poco más. 10 plagas, 10 grandes plagas. Esas plagas eran una demostración del poder de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ellos lo vieron con sus ojos? Sí. ¿Ellos vieron el mar abierto? Sí. ¿Ellos vieron el maná caer del cielo? Sí. ¿Ellos oyeron los truenos y los relámpagos y la columna de fuego y la columna de nube? ¿Ellos vieron el abrirse la roca y salir el agua? Ellos vieron los milagros de Dios, pero mira, aunque vieron todo eso, no creían. ¿Te parece increíble? Vieron el poder de Dios, escucharon la palabra de Dios, vieron la gloria de Dios y dijeron, no creemos. Vámonos para Egipto otra vez. ¿Por qué pasó eso? Mira lo que dice Moisés, Deuteronomio 29, versículo 4. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Todos los milagros del mundo, todas las predicaciones del mundo, todos los profetas del mundo, todas las grandes portentos de Dios del mundo, no pueden hacer que alguien sea creyente si no viene el Espíritu de Dios a él. Ninguna de esas cosas. Y es por eso que aunque vieron tantos milagros, finalmente se apartaron del Señor, porque no tenían corazón para entender, no tenían ojos para ver, no tenían oídos para escuchar a Dios. Y hay tanta gente así, que ha visto milagros de Dios claros y siguen en el pecado como si nada. Que a lo mejor en su propia vida han visto un milagro de Dios, cómo Dios les salvó de morir, cómo Dios les salvó de una enfermedad. Han visto el poder de Dios, han visto la gracia de Dios en su vida, pero siguen sin creer. Porque sin el Espíritu, ninguna cosa te hará ser creyente. Ninguna. Es por esto que dice ahí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y tanto es así que en Hechos 26 hay una historia curiosa. Pablo está defendiendo su fe y defendiéndose delante de un gobernante. Y cuando Pablo empieza a predicar de la resurrección, empieza a hablar de Cristo y a defender que él simplemente está ahí por predicar la verdad de Dios, ¿sabe lo que dice el gobernante? Hechos 26, versículo 24, estás loco, Pablo. Mira lo que le dice. Pablo, estás loco. Los muchos libros te han vuelto loco. Las muchas ciencias te has vuelto loco. ¿Por qué? Festo dijo eso, que era un hombre culto. Y dijo, Pablo, tú estás para que te me lleven a un psiquiátrico. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría de Dios, la palabra de Dios y el poder de Dios no se pueden entender sin el Espíritu de Dios. Y mientras que Pablo hablaba verdades tan grandes, Festo decía, este hombre está virado. Este hombre no que sea ni delincuente ni nada, es un loco. Ha estudiado tanto que ya se ha vuelto loco. ¿Y qué dice la gente de un cristiano cuando dice que él va a vivir para Dios y va a agradar a Dios? ¿Qué dice la gente cuando llega un cristiano y dice, mira, conmigo no contéis para la borrachera, porque ya eso no. ¿Qué dice la gente no cristiana cuando oye a un cristiano, conmigo no contéis para la inmoralidad sexual, o para engañar, para mentir, para robar? Porque yo soy cristiano. Dice la gente, tú eres tonto. Que todo el mundo lo hace. ¿Cómo no lo vas a hacer tú? Pero el cristiano dice eso, porque discierne lo espiritual. Pero el no cristiano dice, este es bobo. Pudiendo tú, sin que nadie se dé cuenta, beneficiarte, ¿no lo vas a hacer? Venga, hombre.
pudiendo tú disfrutar de la vida y gozar de estas cosas tan buenas para tu cuerpo, ¿no lo vas a hacer? Tú no estás bien de la cabeza. No lo entiendo. Porque se tiene que discernir espiritualmente. Y a lo mejor te pasa a ti hoy eso. Tú dices, oye, ¿por qué los cristianos son así? Qué aburrido ser cristiano. Qué aburrido esto que hacen los cristianos. Ir a la iglesia. Prohibido esto, prohibido lo otro, prohibido lo de más allá. Qué aburrido eso. Pero no entiendes. No sabes nada. Estás diciendo en lo espiritual. No sabes que la realidad de Cristo es mucho más preciosa que cualquier cosa que te pueda dar este mundo. Amén. Y ahora mira, sin esa iluminación del Espíritu de Dios, dice, no hay manera de conocer a Cristo. Y dice el apóstol Pablo que él puede dar testimonio de que, mirad vuestra vocación, mirad vuestro llamado. ¿Cuántos sabios sois? Poquitos. ¿Cuánta gente noble sois? Gente importante, poderosos, gobernantes, sabios, ricos. Muy pocos. Dice, Dios escogió lo insignificante. Dios no escogió al gobernante, sino al criado del gobernante. Dios no escogió al sabio y al catedrático, sino al campesino. Dios no escogió al rico, sino al pobre. Porque no consiste en la sabiduría de los hombres, en el poder de los hombres, en la fortaleza humana. Es en el poder de Dios. Es la gracia de Dios. Es la revelación de Dios. Y esa es la obra del Espíritu. Y mientras que uno sin el Espíritu no entiende nada, el otro con el Espíritu lo entiende todo. Déjame que te cuente cómo se convirtió mi primo Eliseo. Ya está con el Señor. Él y yo nos llevamos muy bien, más o menos la misma edad, un poco más joven que yo. Éramos muy amigos. Era un primo mío. Jugábamos juntos, pasábamos juntos. Un día fuimos a un culto especial de evangelización que era en un patio de una casa en verano. Era la costumbre en nuestra iglesia en Valdepeñas, de los veranos, en los patios de las casas que eran grandes, invitaba a los vecinos para evangelizar allí. Y un día fuimos mi primo Eliseo y yo. ¿Por qué? Por la merienda. Él y yo decimos, mira, en casa de fulanito ponen refresco. En nuestra casa no había refresco. Entonces, porque éramos pobres, no se gastaba en eso. Pero ahí había merienda y había refresco, como aquí en su pueblo. Entonces decimos mi primo y yo, vámonos para allá. A mí venía por el refresco. Es una broma. Entonces fuimos mi primo y yo. Y nos sentamos en la silla ahí a esperar que se acabara el sermón. Cuando ponían los refrescos y las chuches y ponían algo para picar, para tomar. Pero ocurrió algo increíble ese día, esa noche. Un muchacho joven de la iglesia se puso a predicar una predicación de evangelización. Y yo estaba aquí sentado y mi primo Eliseo ahí, y él empieza a predicar. Y de pronto, estamos siempre dando la lata ahí, ¿no? Pero él, de pronto, deja de escucharme a mí y está escuchando al predicador. A ese muchacho de la iglesia, de nuestra iglesia, que hablaba, predicaba ese día. Y como no me hacía caso mi primo, pues ya dejé de hablarle. Así que yo estaba ahí oyendo lo de siempre y escuchando lo de siempre. Que Cristo murió en la cruz por los pecadores, que el Evangelio, para allá, para acá. Muchas veces había oído eso. Pero escucha, mi primo se empieza a escuchar ahí y su cara empieza a cambiar. Algo le estaba pasando. Y no sabía qué. Y ahora el muchacho que estaba predicando hace una invitación y dice, si hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo como su Salvador, que se ponga de pie para que pueda recibir a Jesucristo y ser salvo. Y cuando dice eso, mi primo se levanta y dice, yo. Y digo, ¿pero qué le pasa a mi primo ahora? ¿Qué hace? Si aquí no venía por la merienda, muchacho. ¿Qué hace? Pero él se levanta con lágrimas en los ojos, diciendo, yo quiero a Jesucristo, yo quiero que sea mi Salvador.
Y él se convirtió ahí, y yo, un incrédulo, un pagano ahí. A mí no me gusta la Coca-Cola. Pero él estaba convirtiendo a Cristo, y yo estaba sin Cristo. No lo entendí hasta que no llegó mi día. Esa es la diferencia entre las personas cuando escuchan el Evangelio. Están ahí escuchando todos, pero de pronto el Espíritu de Dios despierta a esa persona, le revela, le quita la venda de los ojos, le quita la ceguera espiritual, libera su alma, libera su voluntad, libera de la esclavitud del pecado su entendimiento y dice, pero si Cristo es maravilloso, si Él es digno de toda gloria, si yo soy pecador y Él me ama y Él me perdona, voy con Él. Y ahí sucede el cambio. Es la obra del Espíritu Santo. Eso nadie lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Y ahora mira, incluso sin esa obra, dice el Señor que estamos en tinieblas. 2 Corintios capítulo 4. Déjame que te lea este versículo, mira. 2 Corintios 4, versículo 6. Dice, versículo 5. El Dios de este mundo, 2 Corintios 4, 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Cristo Jesús. Porque Dios, que ordenó que de la luz resplandeciera las tinieblas, que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pablo está diciendo, ¿por qué nuestro evangelio está encubierto de la gente? ¿Por qué predicamos el evangelio y la gente no se entera? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué se olvidan del evangelio? ¿Qué les pasa? Y Pablo dice, nuestro evangelio está encubierto. El diablo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio, el evangelio de la gloria de Cristo. Pero dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, cuando dijo sea la luz, Él ha resplandecido nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios que brilla en la faz de Jesucristo. Cuando de pronto vino la luz de Dios a nuestro corazón lleno de tinieblas, de pronto vimos que Cristo es glorioso, que Él es perfecto, que no hay amor como el suyo, que no hay poder como el suyo, que no hay sabiduría como la suya, que todo lo que Cristo da es infinitamente más valioso que ninguna otra cosa. Y eso lo sabe el creyente y dice, ¿qué hago yo con toda esta basura? Me voy con Cristo. Y eso lo ve porque de pronto la luz de Dios entró en su corazón. Si el Señor ilumina tu corazón de tinieblas, tú vas a ver que Cristo es glorioso. Amén. Y te vas a entregar a Él, porque vas a ver que no hay nadie como Él. Y ahora, ¿sabes? Cuando un creyente no camina a la luz del Espíritu, sino que camina a la sombra, aún las cosas grandes de Dios no es capaz de ver. Por ejemplo, ¿te acuerdas esos 3 discípulos que van caminando para el camino de Maús? Y aparece Cristo. Ellos no reconocen a Cristo. Cristo está como velado para ellos, no creen que es un forastero más. Se acerca y dice, ¿qué es esas cosas que estáis conversando y por qué estáis tristes? Vaya, eres tú el único forastero de Israel, de Jerusalén, que no sabe lo que ha pasado. Y Jesús le dice, ¿qué ha pasado? Porque Jesús, hombre poderoso en palabra y en obra, nosotros creíamos que la salvación iba a venir de Él, pero como los principales sacerdotes y los gentiles lo crucificaron, lo mataron, y hace 3 días que lo mataron. Aunque unas mujeres de nuestro grupo han dicho que le han visto vivo y que Él vive. Entonces Jesús le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho.
¿No sabíais que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les predicó el Evangelio, haciéndoles ver que el Mesías había muerto para resucitar y que eso era conforme a la palabra de Dios. Pero escucha, ellos no iban por el camino de la fe, sino el camino de la incredulidad. Ya todo se ha terminado, Cristo se murió, se acabó, vamos a vivir nuestra vida ya, porque todo esto se acabó. En vez de hacer caso, que Jesús les dijo que se quedaran en Judea, que ahí Él se iba a manifestar. Hay creyentes que se comportan como incrédulos. Dejan de creer la palabra de Dios. El Espíritu lo han entristecido. Y ahora llegan a la palabra de Dios y dicen, ¿será verdad esto? Es que me han dicho uno que a lo mejor no es verdad. Anda, qué cosa. Y como he dicho uno, que a lo mejor esto no es verdad, pues yo voy a hacer caso a ese uno. Y estos hombres del camino de Maús hacían caso a su corazón incrédulo. Yo estaba allí cuando mataron a Jesús, cuando lo enterraron. Él no está vivo. Y las mujeres que dieron la buena nueva y dijeron, ¡Cristo vive! ¡Como lo prometió! Pero ellos dijeron, no puede ser, porque no puede ser, no va a ser eso, muchacho, no. Cuando tú caminas en la incredulidad sin el Espíritu, la palabra de Dios dice eso. Sí, Dios lo ha dicho, pero esto para mí no se aplica. Pero el Señor promete que el Espíritu va a venir sobre las personas para mostrarles su gloria. El Espíritu Santo hace de los oyentes creyentes. Escucha lo que dice el profeta Ezequiel cuando habla del Espíritu Santo y cómo iba a ser derramado para que ellos pudiesen tener vida. Y dice Ezequiel 36, 25. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas y de todas sus idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. ¿Ves? El Espíritu va a venir sobre ellos para quitar la idolatría y la mentira que estaban creyendo, para darles un nuevo corazón, para amar a Dios, para obedecer a Dios y para que ahora, teniendo un nuevo corazón, una nueva vida, pudiesen entender a Dios, pudiesen conocerle a Él. Es lo mismo que dice el Señor Jesús cuando habla del Espíritu Santo. Dice que va a enviar a su Espíritu. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Ahora no podéis recibir todo lo que yo os tengo que decir, pero vendrá el Espíritu y Él os guiará a toda la verdad. Él os dará os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, pero vosotros lo vais a recibir y vais a conocerle, vais a conocerme a mí. Él me glorificará a mí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu el que hace que un creyente entienda la palabra, acepte la palabra, viva la palabra, proclame la palabra y haga que pueda tener el gozo de vivir en esa palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:17, le pido a Dios que os dé espíritu de sabiduría, el Espíritu del Señor, que os dé sabiduría para conocer cuán grande es Él, para conocer cuán grandes son sus promesas, cuán grande es la herencia que nos ha dado, cuán glorioso es Cristo. Pablo dice, ahora lo que le pido, ya que sois de Él, sois creyentes, pido que el Espíritu de Dios os revele más de la grandeza y de la gloria del Señor Jesucristo. En eso consiste la vida cristiana. En que el Espíritu de Dios te va revelando más de Cristo, más de su gloria, más de la gloria que te espera con Él, más del deleite de estar con Él. Eso te va revelando más y más y más, y aún vas a querer más y más de Él. Por eso el Espíritu de Dios ha venido. Y finalmente, Dios ha querido que sea el Espíritu de Dios el que haga el trabajo.
y no los predicadores. ¿Sabes? Un predicador o un hermano que comparte el evangelio con otro, ¿sabe lo que es? Un sembrador. Solo eso. Amén. Solo eso. Pablo dice, yo sembré, Apolos vino después regando la semilla, volviendo otra vez a refrescar la semilla, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. El Señor Jesús dijo, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que oyó al Padre viene a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es Dios el que hace que alguien sea creyente, no ningún hombre. Para sacarte el carnet de conducir tienes que estudiarte el test y aprobar el práctico. Para ser cristiano no hace falta aprenderse el test y después practicar. No. Ser cristiano no es aprender un test. No es aprobar un curso. No es aprenderse ciertas cosas. Es conocer a Jesucristo. Es conocerle a Él por medio de la revelación de su Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y al Jesucristo al que me has enviado. Por eso, dice Jesús, serán enseñados por Dios. Es Dios el que por medio de su Espíritu Santo te enseña y te revela quién es Él. Por eso tú no eres oyente, sino creyente, si es que lo eres. Esa es la diferencia. Como ha pasado con mi primo Eliseo. Y mientras que yo estaba allí aburrido esperando que viniera el refresco, él estaba allí deleitándose en el Señor y diciendo, ahora soy salvo. Me ha perdonado el Señor. ¡Qué gozo! Ese día yo me fui con la barriga llena de gas por el refresco y él se fue con su corazón lleno de Dios porque el Señor le había perdonado. Amén. Espero que hoy te vayas tú con las dos cosas. Con la barriga llena y el corazón contento. Pero con el corazón contento por Dios. Porque estés regocijándote en Él. Y voy a terminar. Mira, lo que el Espíritu de Dios hace es darnos su autoridad para saber que nosotros no estamos creyendo palabra de hombres, sino la palabra que viene de Dios. Él quita nuestra voluntad obstinada y rebelde. Él cambia nuestros afectos contaminados por el pecado y drogados con el pecado. Él implanta nuevos deseos de buscarle a Él. Él elimina los prejuicios. Él hace que nosotros podamos entender lo que antes no podemos entender. Y es por eso que necesitas al Espíritu de Dios. Nunca conocerás la hermosura y la gloria de Jesús sin que el Espíritu te lo revele. Pero hay una buena noticia que quiero darte. Que el Espíritu de Dios está aquí. Lo ha dicho nuestra hermana cuando oraba. Nuestro hermano también cuando oraba. El Espíritu de Dios está aquí, amén. Y tú puedes pedirle al Espíritu Santo ahora, Señor, revélame a Cristo. Muéstrame su amor. Muéstrame su perdón. Muéstrame quién soy yo como pecador y quién es Él como Salvador. Muéstrame su cruz. Que Él me perdona, que Él me salva, que por gracia me recibe, que por medio de la fe puedo ser de Él. Necesitas el Espíritu Santo. Necesitas a Él por encima de todas las cosas. Porque de eso va a ser cristiano. Que el Espíritu te revela quién es Él. Para que te pueda decir, como dijo Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué eres bienaventurado? Porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está. Si de verdad quieres conocer a Jesucristo y experimentar la vida nueva en Él, el perdón y la vida nueva, tienes que orar a Dios y pedirle, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, abre mis ojos para que yo pueda contemplar a aquel que es el Salvador maravilloso, Cristo Jesús. Libérame del pecado, libérame de la ceguera espiritual por la que he venido a este mundo y dame a tu espíritu para que perciba lo espiritual. Y te darás cuenta que lo espiritual es la mayor realidad que hay.
que es mucho más real Dios que el aire que respiras, que el sol que miras, que lo que tienes delante de ti. Si el Espíritu de Dios viene a ti hoy, tú vas a saber que Dios es real, que Cristo es el Salvador, que el Espíritu de Dios es cierto. Y vas a saber que eso es más cierto que tu propia respiración, que tu propia conciencia, que las personas que te rodean. Tan cierto como que aquí hay pan, tan cierto como que aquí hay vino. Los símbolos de la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, por la fe, con el Espíritu de Dios, te van a ser tan reales que vas a decir, verdaderamente Cristo murió y resucitó por mí. Y estos símbolos vienen a poner un sello sobre eso. Pero verás, si no te digo esta advertencia, entonces no habré hecho bien mi labor, lo que yo tenía que hacer hoy. Si no conoces al Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, no le conoces. Mira, yo llevo un montón de años a la iglesia, me da igual. Mira, yo de chiquitito me bauticé, me da lo mismo. Mira, yo de la iglesia hacía esto y lo otro y lo demás allá, no importa. Si el Espíritu de Dios no te revela quién es Cristo en tu alma, en lo más profundo de tu corazón, si tu mente, tu ser no es iluminado por el Espíritu de Dios, Cristo será para ti una religión, pero no tu Salvador, no tu Señor, no el Señor de la gloria. Pero si el Espíritu de Dios quita esa ceguera, entonces verás que Él es Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos darte las gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar para quitar la ceguera espiritual, quitar la dureza de corazón, la sordera espiritual, para quitar, Señor, la esclavitud del pecado, para liberarnos y llevarnos a Cristo y poder contemplarle a Él y saber que Él murió y resucitó por nosotros, que Él vive, que Él reina, que Él es real, poderoso, Señor de los cielos y de la tierra, que tú eres el Rey de la gloria. Y solo eso lo podemos percibir por medio de tu bendito Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, aquí hay hombres y mujeres, mayores y jóvenes, que quizás no saben esto. Solo lo han oído, lo conocen de oídas, lo saben en su mente, pero su corazón está en tinieblas, su alma está todavía encarcelada en el pecado, y te pedimos, Espíritu de Dios, libéralos, para que cada persona en esta tarde pueda ver que Cristo está presente, que Cristo es el Salvador, y que tu Espíritu de Dios los lleves de la mano al Señor Jesús. Ahora que les reveles que si ellos se arrepienten y creen, todo estará ya terminado. Ahora, Señor, permítenos que podamos tomar este pan y beber esta copa, conmemorando la muerte del Señor, la resurrección del Señor y la vida eterna que Él nos ha regalado. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Vamos a orar. A orar al Señor para dar gracias por el pan. Y después nuestro hermano Emilio va a repartir el pan. Y vamos a poder participar de todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos creyentes, que estamos en comunión con el Señor, y podemos tomar de Él. Creo que hay una alabanza que cantamos mientras que repartimos, ¿no? Porque